De media estamos haciendo entre 700 y 800.000 pedidos cada mes. En España nuestros clientes pues estarían pagando entre 4 euros y pico hasta 5 euros y pico de todo el servicio. El año pasado facturamos 23 millones, este año facturaremos más de 40 y todo esto lo hemos hecho con 1 millón de inversión. Penalizamos al producto, no tanto como lo hace Amazon, que son súper estrictos en esto, pero penalizamos el producto que no. Tenía que estar en Cataluña sí o sí, relativamente cerca de Barcelona. Barcelona es una zona muy estratégica a nivel logístico europeo. Fue Dimas, lo típico, que él nos metió dinero y luego ya todo el mundo quería invertir. ¿Quién es Dimas? Dimas fue el presidente del Corte Inglés. Amphora tenemos clara la visión de cómo llevarlo a los 100 millones de facturación. Nosotros somos una empresa logística, ninguno de los founders venía de la logística. Entonces nos ha ido muy bien traer a gente muy buena de Amazon. Hemos traído gente que ha montado almacenes de Amazon, de Amphora, pues que era necesario. ¿Tú no crees que estos robots de propósito general, humanoides o no humanoides, van de alguna forma a reemplazar todo lo que es el espacio de la logística o gestión de almacén? ¿Tú crees que esto está lejos? No, esto es presente. Bienvenido a las historias de Startups de ITNIC. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero y hoy estoy con Adrià Cortés. ¿Qué tal, Adrià? Muy bien. Adrià es el fundador de Amphora. Amphoralogistics.com, ¿no? Correcto, sí. ¿Qué hace Amphora? En Amphora ofrecemos soluciones logísticas a e-commerce de primer nivel. Y es algo que ahora puede parecer muy obvio, pero hace años estas soluciones logísticas de primer nivel solo estaban al alcance de grandes marcas o grandes marketplaces. ¿Qué significa soluciones logísticas de primer nivel? A ver, entiendo que, yo qué sé, un DHL o un UPS también son soluciones logísticas para e-commerce. Entiendo que gran parte de su negocio será el e-commerce. Correcto. Nosotros tenemos dos líneas de negocio. Con la que empezamos y por la que más gente nos conoce es el 3PL, donde somos un operador logístico para e-commerce y externalizamos todas las etapas de la cadena logística, desde que un e-commerce vende en su tienda online hasta que el producto llega a su cliente final y ellos no tienen que hacer nada. Envían el stock a uno de nuestros hubs logísticos, preparamos los pedidos y los enviamos con un tercero, como DHL, como has dicho. Y o sea, vosotros no hacéis la parte de DHL, la parte de envío propiamente. No, nosotros no subcontratamos el envío. Vale. Trabajamos con DHL y bueno, con muchas otras empresas que hay de última milla. O sea, hacéis la gestión del almacén, ¿no? El picking. Exacto, hacemos entrada de producto, picking, packing y luego enviamos con un transportista. Y lo hacéis integrado con la plataforma de e-commerce que utilice el cliente, que entiendo que mayormente es Shopify. Exacto, o sea, nosotros nos integramos con las principales plataformas e-commerce, Shopify, WooCommerce y marketplaces que hay y permitimos vender a los e-commerce en sus principales canales de venta. O sea, es parecido al Amazon FBA, pero fuera de Amazon. Exacto. Literal, la principal línea de negocio de Amphora es como un FBA para gente que no vende en Amazon, porque FBA solo te permite gestionarte la logística de lo que estás vendiendo en Amazon. Vale, o sea, nunca se ha planteado Amazon hacerlo fuera de Amazon. Por ahora, que yo sepa, en Europa al menos no. Porque para muchos e-commerce, Amazon es un canal, pero no tiene por qué ser el único canal, ¿no? Exacto. O sea, de hecho nosotros trabajamos también con Amazon. Estamos integrados con Amazon. Hacemos FBA Preparation, que se llama, que es que preparamos los pedidos de la manera que pide Amazon para enviarlo a los almacenes de Amazon. Y con algunos clientes también trabajamos lo que es el FBM, que entonces... ¿Qué es el FBM? O sea, ¿puedes explicar qué es el FBA y el FBM? Sí, el FBA es usar la logística propia de Amazon y el FBM, que significa Fulfilled by Merchant, es que los merchants usan su propia logística. Y en este caso estarían usando Amphora o si ellos tienen su propia logística. Vale. Entonces, ¿cómo es este proceso de integración, de manejo de stock? Entiendo que yo que he tenido un e-commerce en el pasado, ¿no? Y que ha crecido, ha tenido volumen. O sea, para mí sería bastante impensable delegar la logística
También es verdad que nosotros hacemos producción on demand, que es aún más complicado. Eh, pero llevar todas mis referencias en tiempo, ¿no? En conseguir los tiempos de entrega y conseguir los SLAs que quería mantener, dándolo todo a un tercero. ¿Cómo funciona este proceso? O sea, justamente esta es la propuesta de valor de Ánfora. Nosotros, o sea, el funcionamiento es bastante sencillo. Ellos producen, pues en China, en donde produzcan, lo envían a nuestro almacén y una vez nosotros lo tenemos estocado, pues vamos recibiendo a través de nuestra plataforma las ventas que van realizando y en el almacén preparan los pedidos y los envían con el carrier que dé un mejor servicio al cliente final. Pero habrá casos donde el proveedor tendrá stock, por ejemplo, y será un pedido just in time desde el proveedor al cliente final. Hay Habrá... casos donde el cliente no se puede permitir externalizar la logística porque o produce sobre demanda o porque personaliza cosas, Exacto. entonces nuestra solución no les funciona. De ahí salió nuestra segunda línea de negocio, ¿Vale? que es lo que le llamamos la suite logística, que es una combinación de dos softwares. Por un lado está el Order Management System, que es el software que te permite hacer la gestión de todo lo que son tus pedidos, integrarte con las diferentes plataformas y marketplaces. Y por otro lado es un Warehouse Management System, que es el software que te permite hacer todos los procesos internos dentro del almacén. El picking, el packing, las entradas de productos, recuentos de stock, todo esto. Y esta segunda línea de negocio es algo que nos pasó por lo que tú estás diciendo. Nosotros llamamos a los clientes para que externalizasen la logística y algunos nos venían y nos decían, no, yo es que no puedo, pero me interesa este software que tú tienes. ¿Vale? Y al principio les decíamos que no, que no lo vendíamos, que era algo que habíamos desarrollado para nosotros. Y esto nos pasó varias veces y ahí dijimos, oye, aquí hay un negocio, vamos a refactorizarlo y hacerlo vendible. Y lo empezamos a vender y a día de hoy representa un 20% del negocio de Ánfora. Y es puro SaaS. Es puro SaaS. ¿Vale? Y esas empresas que tienen almacenes grandes, donde el problema propiamente de gestión de almacén representa un pain significativo. Porque si no, si son almacenes más pequeños, probablemente un software horizontal de gestión, un RP, ya les cubre las necesidades de gestión de almacén. Entiendo que donde vosotros entráis es cuando hay mucho más volumen. Exacto. O sea, la logística, la dificultad logística es exponencial. Es Claro. decir, hacer pocos pedidos es muy fácil. Pasar de 10 a 100 es exponencial y de 100 a 1000 también. Entonces nosotros empezamos a ser útiles o empezamos a aportar valor a partir de un cierto volumen. ¿Entráis en la robótica del almacén? No. O sea, de hecho nuestra solución es lo más eficiente sin tener que invertir en esta parte. Se funciona con humanos. Funciona 100% con humanos, sí. Eso está cambiando. Esto está cambiando, pero está muy lejos del alcance de nuestro target de cliente. ¿Tú crees? Sí, porque nuestro target al final son e-commerce medios. No trabajamos ni con los e-commerce más pequeños porque se lo hacen ellos y no necesitan mucha ayuda. Y los más grandes pues ya tienen operativas muy complejas, necesitan soluciones a medida. Entonces nuestra solución abarca este nivel de Mid-market. e-commerce. Exacto, o sea, nuestros clientes más grandes facturan 50, 60 millones, los más grandes de todos, y empezar a plantearse un almacén robotizado es muy caro. ¿Tú no crees que estos robots de propósito general, humanoides o no humanoides, van de alguna forma a reemplazar todo lo que es el espacio de la logística o gestión de almacén? Sí, Si tú miras el Atlas, ¿no? El último robot, por ejemplo, de Boston Dynamics, cómo funciona un almacén que va cogiendo las referencias, se va moviendo como un humano, ¿tú crees que esto está lejos? No, esto es presente, ¿eh? O sea, si tú miras los almacenes más avanzados del mundo, funcionan así. No, claro. Los más grandes sí. Pero lo que hacen estos robots es llevarlo al alcance, ¿no? Por 20.000 euros, 15.000 euros, llevarlo al alcance de una empresa más pequeña.
Claro, y que tiene más variabilidad, más ¿no? Que puede funcionar como un humano, básicamente. Os aseguro que la robótica se va a democratizar al nivel que va a ser accesible para todos. Nosotros esto lo veremos, porque al final, al tener las dos líneas de negocio, nosotros veremos cuándo es el momento de robotizar el 3PL, que es el operador logístico, la línea de negocio principal, y entonces ahí veremos cuándo podemos colocar esta tecnología en el SaaS. Uh-huh. Vale, vosotros habéis sido muy eficientes, luego entraremos en vuestra gestión del capital, ¿no? Habéis levantado muy poco dinero, entre ellos Matías Carenso, que nos explicaba hace unos podcasts atrás, ¿no? Nos contaba que fue uno de los primeros inversores. El primero. El primero, sí. Que tú eras su alumno en IES, ¿no? Era mi profe, sí. Vale, luego nos contarás. Y habéis crecido muchísimo, ¿no? El año pasado superaste los 20 millones, ¿no? Y este año queréis doblar, ¿no? Sí, nosotros hemos levantado 1 millón de euros en total. O sea, este año el año pasado facturamos 23 millones, este año facturaremos más de 40 y todo esto lo hemos hecho con 1 millón de inversión. ¿Qué nos contarás? ¿Cuál es el truco, el secreto de esta eficiencia de capital, que es muy buena? O sea, el secreto al final es que en poco tiempo fuimos rentables y pudimos autofinanciarnos de alguna forma. Luego haré doble clic ahí, porque me interesa mucho esto. Volvamos a la propuesta de valor para el cliente. Yo soy un e-commerce que facturó 50 millones de euros y estoy considerando contratar Ánfora. ¿Qué me cuesta? O sea, Ánfora el precio es variabilizado. Nosotros cobramos a nuestros clientes, por un lado, por almacenar el producto, por tenerlo dentro del almacén, y luego los cobramos por order, por preparar el pedido y por enviarlo. Lógicamente, como más lejos va, pues más caro es enviar el pedido. ¿Por recibir el pedido? No. Por entrarlo en el almacén también. Sí, también. O sea, cobramos las entradas de producto, almacenaje, preparación de pedido y envío. O sea, cuanto más tiempo tenga algo en el almacén, más me cuesta, obviamente, ¿no? Sí, o sea, tener producto que no rota en el almacén es poco interesante para el e-commerce y para nosotros también, porque nos ocupa un espacio que podríamos rentabilizar con otra marca que rota más. Entonces, penalizamos al producto, no tanto como lo hace Amazon, que son súper estrictos en esto, pero penalizamos el producto que no rota. Esto al final es para no convertirnos en un blue space en que la gente nos deja ahí cosas que no va a vender nunca. Vale. Pero la gente no sabe lo que va a vender. O sea, la gente no tiene una planificación de demanda, ¿no?, avanzada, ¿no? O sea, tiene ojímetro, intuición, pero siempre hay referencias que no rotan, o que no rotan tanto, ¿no? Sí, o sea, esto tampoco es un problema muy grande entre las marcas y nosotros, porque ellos son los primeros que si tienen un producto que no rota, no quieren estar pagando almacenaje de ello y lo sacan. Lo sacan de las referencias. Lo sacan de las referencias y dejan de venderlo, sí. Entonces, no es un problema que nos encontremos en el día a día. O sea, lo que tú me decías, que es lo que cuesta Ánfora, nosotros donde aportamos valor es que tenemos un único centro logístico en España, que está en Vilafranca del Penedès ahora. Tenemos otro en Madrid, pero más pequeño. Ahí unificamos muchísimos clientes. Ahora mismo estamos de media, estamos haciendo entre 700 y 800.000 pedidos cada mes, y esto al final nos hace que podamos negociar con las empresas de transporte y estamos ofreciendo a los e-commerce tarifas de envío que para ellos sería muy difícil acceder si no fuese a través de Ánfora. ¿No generáis margen en el envío? Entiendo que haréis margen en todos lados. Sí, o sea, nosotros generamos margen en todos lados, sí. Claro. Sí, o sea, en el fulfillment. Pero le podéis ofrecer unos precios competitivos. Claro, más competitivos. En el envío propiamente. De lo que ellos podrían acceder con su propio volumen. Entonces, bueno, es muy opaco, ¿eh? el precio logístico, y es una negociación constante, ¿no?, con los operadores, siempre viendo alternativas. O sea, nadie sabe cuál es el precio que alguien puede conseguir. Siempre se puede llegar más abajo. Claro, o sea, sí y no. O sea, nosotros hemos visto que
existen unos niveles que ya es muy difícil bajar de ¿Habéis ahí. tocado hueso? No sé si hemos tocado hueso o no, porque posiblemente Amazon Exacto. tiene tarifas mucho más baratas, Exacto. pero lo que está claro es que el volumen te da mucho poder de negociación. Sin duda. Y Entonces, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto me cuesta a mí trabajar con vosotros? Me has dicho que cobráis por varias cosas, pero ¿cuánto? O sea, yo tengo un retail que, pues yo qué sé, genera un 15-20% de EBITDA, tengo un 30% de coste directo o un 60% de margen bruto, ¿no? Luego tengo el coste de adquisición y todo esto, que esto a vosotros no os afecta. Tengo un 15% de EBITDA, ¿no? Entonces, voy a trabajar con Ánfora. ¿Cómo queda mi P&L? claro, depende un poco de lo que ganen los e-commerce, ¿sabes? O sea, esto en Ánfora nosotros lo hemos visto que gente que vende productos que cuestan mucho, para ellos el precio de Ánfora les resulta muy barato, y para alguien que vende algo que vale 4 euros Claro. le resulta mucho más caro. Pero al final lo que vale la logística es lo que vale la logística. O sea, nosotros no le cobramos más a alguien que gana 100 euros por cada producto que vende, o a alguien que gana 2 euros, porque es el coste real que tiene. Hay otros factores como el volumen, ¿no? No es lo mismo mover sofás que mover libros o... Sí, o sea, nosotros hay algunos sectores o algunos productos que no tocamos. Es decir, no trabajamos con voluminoso, No. no trabajamos con frío, con congelado. Entonces, la tipología de producto que tenemos es bastante semejante. O sea, aunque sea una camiseta o una raqueta de tenis, pero no es tan distinto. Vale. Vale, entonces, ¿cuánto le cuesta a la empresa? O sea, ¿Cómo es el pricing? claro, o sea, la principal partida dentro del pricing es el envío. Y el envío varía mucho en función de dónde vaya el pedido. Te puedo poner un ejemplo en España, por ejemplo. En España nuestros clientes pues estarían pagando un poco en función de su producto y de su volumen, entre 4 euros y pico hasta 5 euros y pico de todo el servicio. De todo el servicio, De todo el incluyendo la servicio. logística. Logística, envío, todo. No está mal. No, está muy bien, por eso hemos crecido tanto, porque está muy bien. Vale. Pero has dicho que hay un coste de almacenaje, un coste Sí, pero el coste de recurrente. almacenaje, al final, si miras al final de la factura de Ánfora, es poco. ¿Y vosotros a estos 5 euros cuánto le ganáis? Como ¿Cuánto? dice Mercadona, ¿cuánto le ganáis a esto? A ver, nosotros ahora mismo, este año, de los más de 40 millones que vamos a ganar, el EBITDA que nos queda es relativamente No, pero no me refiero a la EBITDA, me refiero al margen bruto. al gross margin. Sí. O sea, Nosotros estamos cerca de un 30. vale. Es un negocio de mucho volumen. Es un negocio de volumen. Muchísimo volumen. ¿No? Porque el 30% es sobre 5 euros, pero hacéis 800.000 o 700.000 pedidos cada mes, ¿no? ¿Has dicho? Exacto. Calculando claro, nosotros tenemos mucha estacionalidad. O sea, esto sería como Claro. un... Son como un muchos flat. 5 euros. Sí. Ahora las multiplicaciones no Son... las haré bien en directo. Sí, Pero me has dicho que 23 millones de euros del año pasado, ¿no? exacto. 22 y largos, sí, el año pasado. Esto es vuestra facturación. Estos son los 5 euros que le facturáis. Pero ahí Exacto. tenéis que liquidar el coste logístico propiamente final con el proveedor logístico de DHL, UPS o quien sea. Claro. Exacto. Y después pues nos queda el 30 de esto. Os queda el 30. Y con este 30 pagáis vuestra tecnología, vuestra logística, vuestros servicios centrales, etcétera, ¿no? Me imagino que debéis tener una nave brutal, ¿no? Para hacer esto. Sí, o sea, nosotros empezamos con un modelo que se conoce como 3PL. 3PL es el acrónimo de un externalizador logístico, de un operador logístico. ¿Qué significa 3PL? Third Party Logistics. Ah, vale. Third Party Logistics. Y nosotros empezamos con un modelo de 3PL Asset Light. Asset Light significa que nosotros cuando empezamos en Ánfora no teníamos almacenes, no teníamos camiones, no teníamos operarios,
no teníamos nada. Entonces montamos un modelo de negocio muy escalable. Lo que hacíamos era, cogíamos partners logísticos, gente que ya tenía almacenes logísticos, pero que no tenía ni tecnología para operar e-commerce, ni sabía cómo acceder al mid-market del e-commerce. Y un poco era como un intercambio comercial, ¿sabes? Yo les decía, mira, yo te digitalizo el almacén, yo te traigo clientes y tú me los operas a un coste que me permita ser competitivo en el mercado. Esto fue una gran decisión al inicio porque convertimos el negocio operacional en un negocio muy escalable. Cuando hablamos con los fondos al principio nos decían, ya, pero es que la operativa tal, y les decía, ya, pero es que nosotros somos enablers, hacemos tecnología, no tenemos que invertir en CAPEX, no tal. Aún y así, ahora voy a esto, No, porque digo, la integración de estos players antiguos y analógicos normalmente no es tan fácil. No, Bueno. este no, es ¿No? no era el challenge, ¿eh? O sea, nosotros realmente... Y la coordinación, porque no sé si tienen capacidad cada uno de ellos por separado. Ahí está el tema. O sea, más que los operadores logísticos tradicionales que digitalizábamos funcionaban bien al inicio. Nosotros les colocábamos el SGA, que es esto que después empezamos a vender en el almacén. ¿Qué significa SGA? Software de gestión de almacenes. Vale. Y ellos operaban el almacén, nada, o sea, es muy sencillito de usar, cualquier persona lo puede usar. ¿Qué pasó? Que empezamos a crecer mucho y llegó un momento que teníamos 9 almacenes, 9 partners repartidos por España. Y llegó un momento donde la calidad del servicio variaba mucho en función de con qué partner estaban. Llegó un momento que en Ánfora tú hablabas con algunos clientes y estaban encantados, y hablabas con otros y no tanto, y era por dónde estaban ubicados. Y ahí fue el punto, que esto fue hace 1 año y medio aproximadamente, que dijimos, vamos a tener que centralizarlo todo. Y cogimos un almacén de 40.000 metros cuadrados en Vilafranca del Penedès. ¿Por qué Vilafranca del Penedès? Porque, o sea, tenía que estar en Cataluña sí o sí, relativamente cerca de Barcelona. ¿Por qué? Y Barcelona es una zona muy estratégica a nivel logístico europeo. O sea, la gente cuando piensa en logística piensa en Alemania, que está en el centro de Europa. Pero tú, si coges el típico mapa de Europa por la noche con las luces apagadas, ves que la población está muy concentrada. ¿Sabes lo que le llaman el blue banana? O que... Bueno, que todo el mundo vive, o sea, hay como un plátano en medio de Europa, y todo el mundo vive como en las mismas regiones. Y si tú montas una línea desde Barcelona hasta el norte de Europa, pasas por casi toda esta población. Entonces, esto es algo que nos ha salido también un poco de suerte, porque esto es porque nosotros hemos nacido en Barcelona, pero ahora estamos desarrollando desde el año pasado lo que le llamamos el Project Europe. Y es que no vamos a abrir centros operativos en otros países, sino que hacemos que e-commerce europeos vengan a Barcelona. Porque el metro cuadrado es mucho más barato, la mano de obra es mucho más barata, y estamos enviando a los principales países europeos en 48 horas. Con estos players logísticos tipo DHL, UPS, que son Exacto. globales. Pero ellos tienen un hub en Alemania. ¿En Leibniz o Bueno, una ciudad? Claro, ellos tienen hubs en distintos países. Ellos hacen lo que se llama el arrastre, sueltan los pedidos en sus hubs y ahí hacen la última milla al cliente final. ¿Qué pasa? Si tú, por ejemplo, estás en Madrid, ya no puedes ofrecer estas 48 horas. Porque solo el tiempo que hay desde Madrid hasta la Junquera, hasta la frontera con Francia, ya no te permite llegar a los arrastres de primera hora de la mañana, que es cuando salen los camiones, y ya entregas como mínimo en un día más. Pero porque estás pensando en camión. Claro, en Europa es todo terrestre. Bueno, pero también puedes entregar en avión, ¿no? Sí, o sea, poder puedes, pero no tienes... Más caro. Es más caro. Mucho más caro. Es más caro, es menos eficiente, no tiene sentido. O sea, en Europa la gente envía en terrestre. Vale. Y de hecho, desde nuestro envío terrestre y nuestro envío aéreo desde Barcelona,
en los principales países de Europa es que no hay diferencia. A veces tenemos algunos clientes que nos dicen, no, yo en el checkout quiero colocar terrestre y aéreo porque el aéreo lo perciben como más rápido. Y nosotros les recomendamos que no, pero a veces nos dicen que sí o sí y al cabo de poco tiempo lo acaban sacando siempre. ¿Ah, sí? Entonces, ¿lo mandáis en terrestre hasta el cliente final o hasta el hub? No, todo terrestre hasta el cliente final. Ostras. Pero esto si llega al norte de Europa, es tiempo, ¿no? 48 horas se puede hacer. 48 horas te estoy hablando de los principales países, que son Francia, Alemania, Holanda, Italia, Dinamarca tal vez son 3 días. Vale. Pero nada muy descabellado. O sea, todo máximo estamos enviando en 70 y pocas horas a los países que están más alejados. Vale, entonces no sale a cuenta tener múltiples hubs. Exacto. Esto es algo que nosotros, en comparativa con lo que hemos visto con otros modelos de negocio parecidos a Ánfora en Europa, que han apostado por abrir distintos hubs en distintos países, y la realidad que nosotros estamos viendo es que los e-commerce no quieren descentralizar tanto el stock. Es un dolor de cabeza, tienes que estar pendiente de cuánto stock tienes en cada lado. Al final optimizarlo muy bien es complicado, entonces tiene costes de almacenaje, tiene costes asociados a ello. Entiendo que es un tema de volumen, ¿eh? O sea, aparte de cierto volumen, probablemente sí. O sea, Amazon, por ejemplo, sí que tiene hubs de cada ciudad. Porque tiene mucho volumen. Amazon no sé exactamente cómo funciona internamente, pero sí, o sea, sí que tiene en cada ciudad. Lo que no tengo Cada gran ciudad, al menos. En cada gran ciudad. Lo que pasa es que al final lo de distribuir el stock es factible para un cierto tipo de e-commerce, que tienen pocas referencias, pero un cliente de moda que tiene muchísimas referencias, tallas, es muy difícil. Nosotros lo que estamos apostando es, ahora mismo Ánfora tenemos, nosotros estamos desarrollando 2 mercados, España e Italia. Estos son mercados que desarrollamos, que tenemos un equipo de ventas, tenemos un equipo operativo, estamos desarrollando negocio. Pero luego tenemos mercados que les llamamos operacionales. Y tenemos España, Barcelona en este caso. Luego tenemos Estados Unidos, que ahí tenemos 2 centros logísticos, uno en cada costa. Y tenemos UK. Y nosotros a los e-commerce les ofrecemos estos 3 hubs porque más de esto creemos que no es eficiente para ellos. Vale, entonces mandáis... O sea, el e-commerce manda el stock a vuestro hub de Estados Unidos. ¿Se encarga ellos de las aduanas? No, nosotros les ayudamos. De hecho, ahora Estados Unidos nos está yendo muy bien por lo de Trump. La gente... claro, un producto que puede costar 100 euros, como ejemplo, ahora si lo quieres enviar desde España y está fabricado en China, que la mayoría fabrican en China, te está costando 200 y pico, $300. Claro, si ellos envían el stock a Estados Unidos, pagan impuestos sobre el COGS, sobre el coste del producto, y es muchísimo más barato. Y ahora ha sido con Pero esto es circunstancial. Entiendo yo. Como que, O sea que esto no va a durar. De alguna forma Estados Unidos se va a asegurar de dónde viene el origen de la mercancía, porque si no es como es un poco absurdo, ¿no? Poner tarifs en los productos chinos y luego que todo el resto del mundo compre a China y lo mande a Estados Unidos. No, pero, o sea, yo te estoy diciendo pagando, o sea, la diferencia es que si tú compras producto a China y lo exportas a Estados Unidos... Es un 120% de arancel. Un 145, sí. Un 145. Pero tú pagas sobre el coste del producto. Normalmente producir algo en China es bastante barato. Vale. Ahora, si tú ya lo traes aquí a España y quieres enviar producto desde España, producto fabricado en China, desde España a Estados Unidos, estás pagando este 145 sobre el PVP. Sobre el precio que tiene ya
en España. ¿Por qué? No lo sé. O sea, si lo compras en China pagas sobre el coste y si lo compras en España pagas sobre el PVP. O sea, si tú exportas en masa un contenedor de producto desde China, pagas sobre el coste. Si tú traes producto de China, lo traes a España y desde España haces envíos e-commerce 1 a 1, productos 1 a 1 a Estados Unidos, pagas sobre el PVP. Vale, entonces lo que tiene sentido es mandar el container desde China a tu almacén logístico En Estados Unidos. en Estados Unidos. Exacto. Pero, Directamente desde China. Claro, pero lo que te estoy diciendo es que mucha gente hasta ahora está enviando desde España desde España a Estados Unidos. Producto fabricado en China. Ahora la gente tiene claro que tiene que... Paga el arancel como si fuera un producto chino o como si fuera el producto español. Es que eso es lo que no sé. Hasta ahora no lo pagaban. Hasta ahora el Vale. e-commerce, depende un poco del país, pero ahora no sé exactamente cuándo es en Estados Unidos, pero más o menos son $150. Si tú vendes por debajo de $150 no tenías que pagar nada. Vale. Y ahora lo están mirando con lupa. Y encima si no lo haces bien, te ponen sanciones, te sancionan. Te auditan los últimos 5 años, no te la puedes jugar. Vale. Vale. Y eso es lo que estáis ofreciendo a los clientes españoles. Es decir, mandad vuestro stock a nuestros almacenes en Estados Unidos directamente y vended al mercado americano, que es un buen momento. Sí, o sea, ellos mismos nos lo piden ahora mismo porque es que no hay otra. Si no tienes que parar de vender en el mercado en muchos casos, porque el cliente final le envías el producto y de repente les dicen que si quieren recibir el producto tienen que pagar $150 y no quieren. Vale. O sea, esto lo habéis notado en el último mes. Habéis visto una fluctuación brutal en las peticiones que recibís, ¿no? Sí, A raíz de los muchísimo. aranceles. Muchísimo. No sé cómo acabará esto, pero no No parece sé. muy sostenible. Es que yo creo que nadie lo sabe. Creo que mañana viernes se reúnen los chinos y Trump para ver qué hacen. Vale, entonces tú diferenciabas lo que son mercados donde tenéis operación de mercados donde tenéis captación de clientes, ¿no? Lo llamas desarrollar mercados, es captar clientes, ¿no? Exacto. Y solo en España e Italia estáis captando clientes actualmente. España, Italia y Europa. Lo que pasa es que en Italia... Europa son muchos países. Sí, no, es lo que te explicaba del Project Europe. O sea, en España captamos clientes para que usen la operativa de España. En Italia captamos clientes para que usen la operativa de Italia, pero luego tenemos un equipo de ventas que capta clientes en Europa para que vengan a España, con la operativa que tenemos en España. Y está funcionando muy bien. O sea, por ejemplo, en poco tiempo hemos captado 1 millón de ARR de Francia. De ARR, esto es para el negocio de SaaS. No, ARR realmente no es, sería AR solo, no ARR, Vale. pero es del negocio de 3PL. Pero Le decimos llamáis así. ARR también. Le llamamos ARR también. Annual Recurring Revenue, aunque es transaccional. Pero Claro. bueno, se puede normalizar probablemente, ¿no? Y prever. Es bastante parecido a lo que sería, o sea, funciona parecido a lo que sería una ARR. Tenemos estacionalidad y va en función de las ventas de los e-commerce, pero... Que pasará de todo. O sea, habrá e-commerce que aparecerán y desaparecerán, ¿no? Que tendrán fluctuaciones importantes de demanda, ¿o no? Sí, Sí. ¿O es muy previsible? No es tan previsible. O sea, nosotros los objetivos de facturación los calculamos con, bueno, primero el churn, lo que perdemos. Lo que perdéis de clientes. Lo que perdemos de clientes, la nueva factura, el nuevo ARR que generamos, y luego también tenemos crecimiento orgánico de los propios clientes que crecen. Y esto en Ánfora nos trae mucha facturación porque como normalmente captamos a los clientes en etapas tempranas, están en fase de crecimiento aún y siguen creciendo dentro pero de esto Ánfora. es como un negocio de VC. Todo el mundo capta empresas con potencial y luego está la realidad. Lo que vemos es que los que cierran representan muy poca facturación para Ánfora. El churn que tenemos normalmente ya cierran en etapas muy tempranas y los que consiguen tener tracción, pues normalmente durante varios años siguen creciendo muy bien. A ver, Ánfora empezamos hace 5 años, entonces tampoco tenemos métricas. Hace nada, ¿eh? Hace muy poco, sí. Habéis ido muy rápido.
de 0 a 23 millones, ¿no? Y dices que vais a hacer 40 este año. Que antes nos reíamos, ¿eh? Porque cuando yo pregunto a un emprendedor sobre cuánto factura, siempre me dice, este año vamos a hacer. Y da igual si es de enero, si es en junio, siempre es el futuro, ¿no? Y nosotros también, ¿eh? O sea, pensamos en el futuro. Pero claro, ir de 0 a 23 millones ya es muy bestia como crecimiento. Es verdad que en este caso, bueno, el margen no es un 80% como un SaaS, ¿no? Claro. Es un 30%. Y que os subís, digamos, en las olas de los clientes que pueden tener más volumen, ¿no? Y os hacen crecer por saltos, ¿no? Cuando captáis un cliente grande, incorporáis mucha facturación. Correcto. Sí, sí. O sea, nosotros un poco la historia, creo que el primer año hicimos 200.000 euros, después 3 millones, 12, 23 y... 40 y pico. Exacto. Este ha sido el recorrido. ¿El millón de euros que levantasteis, dónde ha ido? ¿De financiación? Con inversores privados, ¿no? Como Matías Carenzo y algún fondo. Sí, nosotros y primero nos invirtieron algunos business angels. El primero fue Matías Carenzo, luego también nos invirtieron el CFO de Marketing for E-Commerce, ¿sabes? ¿Te suena el blog este? Que nos interesa mucho. El CEO de un operador logístico tradicional y porque buscábamos inversión de gente que conociese un poco el mercado. Y luego y después nos invirtió la ronda que hicimos el Sabadell, Encomenda, JME, ABAC y Dimas Jimeno. O sea, bastantes fondos. Sí. Al final. Sí, sí. Por 1 millón de euros. Por 1 millón, sí. Tampoco. Pero en aquel momento facturábamos muy poco. O sea, era. De hecho, nos costó levantar la primera ronda. No fue fácil. O sea, fue Dimas el que abrió un poco la veda de que entonces ya lo típico, que él nos metió dinero y luego ya todo el mundo quería invertir. ¿Y quién es Dimas? Dimas fue el presidente del Corte Inglés. Vale. Y Darío, Darío que le Darío conocéis. Villena, sí. Exacto. Que ahora somos muy amigos, nos ha ido mucho. Es amigo del podcast también. Es amigo del podcast. Sí. Me escribió un día por LinkedIn y me dijo que estaban analizando algunas empresas en el ecosistema. Me dijo si me podía llamar y le dije que sí al momento. Me llamó y Dimas... Y te hizo el term sheet. Sí, de hecho él me dijo, yo gestiono el fondo de Dimas Jimeno. Y me dijo, ¿sabes quién es? Y le dije que no tenía ni idea. Y mientras estaba con los AirPods, con los cascos, y me dijo, primero búscalo en Google. Y lo busqué en Google y dije, ostras, el presidente del Corte Inglés. En España es importante. Es importante el Corte famoso, Inglés. sí. Y él te hizo el term sheet y luego los otros fondos se sumaron. Sí, él entró con... Él para que entrase hicimos una convertible con un descuento por ser el primero y luego ya los otros cerramos la ronda. Fue difícil esta ronda, ¿eh? Fue muy difícil porque encima un año antes que Ánfora empezó Cubo. Que es donde invertimos nosotros. Que es donde invertisteis vosotros. Y donde palmamos la pasta. Y sí, y... Que es normal, ¿eh? Es lo normal en ese sector. Claro, ellos habían pateado toda la ciudad, explicando algo muy parecido a lo nuestro. Entonces, era más difícil. Vale. Antes de esto, o sea, ¿tú de dónde vienes? ¿Y quiénes son los founders de Ánfora? Ánfora somos 3 founders a partes iguales. ¿Vale? Empezamos Joan y yo, que éramos amigos ya, somos de Barcelona y éramos amigos, jugamos juntos a fútbol y ya llevamos tiempo diciendo, a ver si montamos algo. Somos 2 perfiles que pensábamos, bueno, y lo hemos visto que somos muy complementarios. Y bueno, yo había trabajado en ventas y en marketing y él era banquero, él estaba en banca de inversión. Y luego Joaquim, que es nuestro co-founder, él es el CTO. ¿Sigue siéndolo? Sí, sigue siendo el CTO. Y había
Él era el CTO de otra empresa, íbamos al mismo colegio desde los 3 años. ¿Cuál? El cole. ¿Qué empresa? ¿De qué empresa Ah, viene? vale. El, ¿Cole? También, si quieres contarlo. la empresa se llamaba Kiwi Last Mile. Vale. Hacían optimización de rutas para última milla. O sea, estaba bastante... Tenía algo de relación con... Vale. Y justo en el momento que yo le ofrecí que viniese, que empezase con nosotros, esta empresa estaba cerrando y se sumó. Y él es ingeniero informático y ahí pues empezamos pues esto creo que constituimos la sociedad finales de 2020. Vale. Cubo yo creo que empezaría igual por la misma época, un poco antes. Un poquito antes, sí. A Cubo le faltaba el CTO. En 2 perfiles de negocio no tenían CTO. Y un negocio tan intensivo en tecnología. Ahí nos saltamos una regla que nosotros normalmente, si no hay CTO, nosotros somos techies, ¿no? O sea, nos cuesta invertir en gente de negocio, solo gente de negocio, digamos, ¿no? Ahí nos saltamos la regla, no nos salió bien. O sea, yo no sé cómo lo habríamos hecho sin Joaquim, no me lo imagino. Uh-huh. O sea, realmente lo nuestro tiene una vertiente tecnológica brutal. Más por lo que te he explicado al principio, que la operativa era secundaria. Ahora ha pasado a ser primaria, pero en aquel momento era secundaria. Entonces, si Cubo creo que... Pero la operativa es tecnología también. También es tecnología. De hecho, es la segunda línea de negocio que habéis acabado lanzando, ¿no? Combina las dos cosas. O sea, combina tecnología con lo que es... O sea, al Gestión final, de recursos humanos. Gestión de recursos humanos, inversión en CAPEX, pues yo qué sé, comprar un sorter, cómo hacer el layout del almacén. Esto es... Que vosotros tampoco tenéis robots. No, pero layout o sea, nosotros, una de las cosas que hace nuestro software es optimizar las rutas dentro dentro del almacén. Entonces es muy importante tener el almacén bien organizado para que todo esto sea lo más eficiente posible. Pero ahí con los 700.000 pedidos diarios no tenéis robots. No tenemos robots. O sea, tenéis un montón de gente. Bueno, tenemos un sorter. Un sorter es una línea que pasa por las mesas de packing y cuando han preparado los pedidos los sueltan en la línea y luego los distribuye según carrier donde tienen que ir y te calcula el peso y el peso volumétrico de los pedidos. Uh-huh. ¿Y no se os está separando lo que es vuestro customer profile que compra el software, que normalmente imagino que será el mismo que hace, que es el mismo cliente que le hacéis la logística, contra lo que son vuestras necesidades propias de gestionar un almacén tan grande con 700.000? Porque ninguno de vuestros clientes gestiona tantos pedidos al mes, entiendo. No. Con lo cual vosotros sois mucho más grandes que vuestro cliente tipo. Claro. O sea, entonces las necesidades que tenéis vosotros son diferentes de las de vuestros clientes a quien vendéis el mismo software. ¿No hay una separación ahí de ICP? Sí, o sea, claro, nosotros tuvimos que adaptar nuestro software para que los e-commerce lo comprasen. Cuando abrimos la segunda línea de negocio, la suite logística Atenea, le llamamos Atenea, Uh-huh. Tuvimos que adaptar, al final era un software feísimo que usábamos internamente, pero claro, al final lo usaban los operarios de Ánfora y 4 personas más. Entonces, esto lo tuvimos que refactorizar para que fuese vendible, tuviese un plug and play fácil. Esto de refactorizar es fácil de decir y difícil de hacer, ¿eh? Dificilísimo. Nos costó muchísimo. Y ahora, por ejemplo, uno de los challenges que tenemos en Ánfora en esta línea de negocio es que llevamos mucho tiempo obsesionados con lo que en producto le han llamado el Ánfora Box, que es que básicamente te llega... Claro, es una combinación entre software y hardware. Nosotros enviamos lo que son las stations, que al final es como una Raspberry Pi con pantalla, donde ahí ven todos los pedidos, todo. Y todo esto se lo enviamos al cliente y hasta ahora nosotros teníamos un equipo de onboarding bastante grande que tenían que ir a los almacenes de los clientes para ayudarles a montar todo esto. ¿Pero por qué los almacenes de los clientes si sois vosotros el almacén del cliente?
No, esto, o sea, tenemos dos líneas de Vale, negocio. perdón, vale. Esa es la línea de solo software. O sea, esto lo entiendes, ¿no? Que tenemos Sí, la línea de 3PL sí, y la vale, de... lo estoy entendiendo. Pero, ¿y tenéis que mandarles hardware? Sí. Les envía... Vaya lío, ¿no? Sí, pero es necesario porque tú, el Amphora Station, que le llamamos, que es el hardware que está en la mesa de packing, pues se tiene que conectar con varios dispositivos, tiene que estar predeterminadamente configurado para que pueda las impresoras Zebra para que funcionen bien de primeras y no tengan que hacer algo que es bastante lío. Vale. Entonces, hasta ahora, bueno, ahora mentira, hemos conseguido 2 clientes que hagan el onboarding 100% online. Es verdad que, claro, hemos escogido al principio los clientes más sencillos, Ujú. pero es algo que nos preocupaba, porque teníamos que enviar a alguien, pues imagínate, 4 días a Galicia a hacer todo el setup del almacén. Esto es poco o menos escalable que poderlo hacer online. Y ahora Ujú. estamos esforzándonos mucho en esta línea de negocio en esto. Entonces, volviendo a la ronda. Empezáis a operar con logística externa, haciendo el software vosotros pagándolo, pues me imagino, cobrando poco, los founders al principio de todo, Sí, nada. Sí. eh, y cobrando, marginando en cada uno de los pedidos algo, ¿no? Poco, no el 30%, No. ¿no? Pues no tenéis volumen ni podéis generar ahí un margen importante, porque si no, el cliente está fuera de mercado. Sí, es verdad que o sea, ya desde el primer momento teníamos márgenes positivos porque accedíamos a... O sea, nosotros hemos como ido desbloqueando niveles de clientes. Al principio íbamos a e-commerce muy pequeño y, y claro, también tenía menos volumen, lo cobrábamos más caro. Ujú. Entonces hemos ido también ahí... Vale, entonces levantáis 1 millón de euros, ¿invertís en qué? ¿El 1 millón de euros en equipo? ¿En equipo de tecnología? ¿En CAPEX? El 1.000.000 de euros lo invertimos principalmente en producto y en growth. Es donde fue O casi sea, todo. Y contratáis vendedores. montamos un equipo de ventas, empezamos a invertir en marketing, que no lo habíamos hecho. O sea, al final nuestro canal es outbound, casi hasta hace poco era el 80, Es que 90%. tiene sentido, ¿eh? No, no, es que tiene sentido. Y de O hecho, sea, lo tú que hemos... te haces una lista de los principales e-commerce en ese espacio mid-market, menos de cierto volumen y más de cierto volumen, Claro. y los llamas. Sí, sí, no hay otra. No hay que descubrir nada más, sí. Pero bueno, nosotros hemos visto salvajadas que se han gastado competidores nuestros. O sea, no hemos visto la factura, Siempre hay competidores que se gastan salvajadas pero y en también los hay inbound, más eficientes. Siempre hay un poco de todo. sí, sí, pero salvajadas. O sea, claro, supongo en Factorial de También inbound. nos hemos gastado salvajadas. Sí, pero tiene sentido, porque al final vais a pymes. O sea, tiene Sí, sentido. tenemos, o sea, a nivel de... O sea, nuestro target es bastante genérico. Entonces amortizamos bien campañas dirigidas un poco a todo. En general tenemos una buena conversión a campañas generalistas. Vosotros tenéis que ir a un nicho, ¿no? A una industria concreta y tal, lo cual lo hace más atractivo para el outbound. Nosotros fuimos muy inbound, ¿eh? Pero además empezamos con SEO y con orgánico puro. Y luego fuimos introduciendo al paid, que el paid cuando empiezas a invertir es exponencial. Sí, 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 Es sí. tremendo. Pero durante mucho tiempo no hicimos paid. Lo hicimos muy poco en paid. Pero siempre hemos estado... O sea, hemos hecho inbound, sobre todo los primeros 5 años. Hemos hecho inbound puro. Luego empezamos a abrir canales, outbound, partnerships. Todo lo que se nos ha ocurrido, digamos. Lo hemos Claro. convertido en un equipo. Sí, pues Vosotros bueno, empezasteis en outbound. sí. Y parecido, o sea, al final, es verdad que nuestro paid es rentable, ¿eh? Pero sí que hemos visto que cuando intentamos aumentar la inversión, pasa a ser lo menos. Hombre, esto siempre es así. Ya, ya, Pero me cuando dices que imagino. es rentable sobre el papel, ¿no? O sea, Sí, tú sí, calculas el valor de vida del cliente y CAC dices, LTV, ya, pero esto es rentable, sí, pero tienes que financiarlo. sí, pero, o sea, claro, es que tienes que calcular que nosotros nos hemos financiado con este millón y con todo lo que hemos ido ganando también. O sea,
Nosotros, esto que te he dicho, hemos invertido en producto y hemos invertido en growth en general, pero también ahora hemos invertido mucho en el almacén este de Vilafranca del Penedès. Hemos comprado estanterías, un sorter, equipo, de todo. Entonces, hemos Esto seguido imagino invirtiendo. que vale pasta. Vale pasta. O sea, el almacén no es nuestro, es alquilado. Nosotros alquilamos el Ya almacén. imagino. Sí. Ya imagino. Esto sí que es pasta. No, claro, Comprar un claro. almacén de 40.000 metros. Pero hacer ya solo la reforma, la adecuación, todo esto igual es... O sea, el almacén estaba muy bien. Pillamos un almacén nuevo, trinca. ¿Ah, Estaba... sí? Sí, brutal. O sea, si la gente lo puede ver, está muy bien. O sea, porque los almacenes normalmente son muy feos ya Este es por- bonito. Y bueno, claro, yo llevo 5 años en este mundo y ya me empiezan a parecer bonitas estas cosas. Pero no, pero se ve, está muy limpio, es nuevo, la iluminación, o sea, está muy bien. Y sí, hemos invertido ahí. Esta ronda, que levantasteis 1.000.000 de euros, ¿a qué valoración la hicisteis? Mm, esto no sé si lo puedo explicar, lo de la ¿No? valoración. Pero bueno, O sea, a mí me da un poco igual, pero no sé si a imagino que en los una... fondos les va a gustar. Bueno, voy a imaginar yo que va a ser, pues, yo qué sé, 3, 4, 5, más, no creo, pre-money, 3, 4, 5 3 o 4 o 5 millones. millones de valoración. Sí. No, más. ¿Más? Sí, sí. Vale, o sea, fue ya cuando teníais cierto negocio validado, no fue el principio de todo. Nosotros nos hemos diluido muy poco. O Hombre, sea, claro, con una ronda solo. sí, claro, o sea, fue más. Ya habéis sido 3 founders, siempre, y siguen Sí, los 3 fundadores. seguimos los 3, sí. Habéis llevado el negocio de 0 a 20 millones, 40 este año. ¿Hacia dónde va Ánfora? ¿Qué va a pasar los siguientes años? Ánfora tenemos clara la visión de cómo llevarlo a los 100 millones de facturación. Bueno, ahora digo que lo tenemos claro, pero creo que sabemos cuando hablamos en strategy de cómo llegar a los 100 millones, como mínimo tenemos una estrategia clara de cómo ir hasta ahí. Si me pides más allá de los 100 millones, no te sabría responder tan bien. ¿Y cuándo vais a llegar a los 100? En 2-3 años. Vale. Es lo que sale en nuestro forecast, en 2-3 años llegamos a los 100 millones. ¿Y cuántos países tenéis que abrir para hacer 100 millones? Esto lo vamos a hacer con España, con Italia y con lo que te he explicado del Project Europe. ¿Sabes que Project Europe es un fondo de Harry Stebbins también? Que hemos invertido nosotros y me salió por ahí. Lo sé porque o sea, yo soy fan del podcast de ITNIC y Vale. te vi con la sudadera Sí, y lo explicabas. sí, vale. Le llamáis Project Europe al proyecto de servir logísticamente a players de toda Europa desde Barcelona, Exacto. desde Vilafranca. Captar e-commerce europeos y traerlos a Vilafranca al Penedès. Es ambicioso, ¿eh? Sí. Bueno, Ya- pero está pasando, ¿eh? O sea, esto no es una fumada, esto está pasando ya. Vale. ¿Y hasta cuánto tiempo os va a durar el almacén de 40.000 metros? Pues mira, tenemos en nuestro forecast también, sale que en 2027, o sea, en 2 años, vamos a tener que abrir otro centro. ¿Y lo abriréis también en Vilafranca? No lo sé, esto el Head of Operations te lo diría mejor que yo, pero sí que sé que como más cerquita, mejor todo, más fácil. Porque si no tienes que empezar a hacer rutas entre almacenes, tal, te lo simplifica todo mucho. Si DHL ahora viene y te ofrece 100 millones de euros cash upfront por Ánfora, ¿vendéis? Ahora mismo no, o sea, nosotros ya nos han venido gente, pero es que crecemos mucho, nos gusta, ganamos dinero, entonces damos un buen servicio a nuestros clientes, hemos invertido para que el servicio aún sea mejor. Lo que está pasando en el almacén de Vilafranca es muy chulo, entonces no es algo que nos planteemos ahora mismo. Cuando dices que ganáis dinero, ¿eso significa que repartís dividendo? No, No. que tenemos EBITDA positivo. Vale. Sí. O sea, los 23 millones del año pasado
¿qué partes de EBITDA? Un 7. No está mal. Mm. Con este crecimiento. 7%. Igualmente el EBITDA es... O sea, nosotros, si tú ves los objetivos de Ánfora que nos marcamos por años, el EBITDA no aparece. O sea, porque va en contra del crecimiento, de lo que queremos. Es un poco... Es una consecuencia un poco, pero no es el foco de Ánfora el EBITDA. Bueno, a ver. Ahora mismo. Habéis generado EBITDA. O sea, tienes dos alternativas. O eres rentable, que EBITDA cero es un objetivo de EBITDA también. O vas a buscar financiación. Vosotros no habéis ido a buscar financiación externa, aparte de 1 millón de euros. Entonces No. tenéis que tener un foco a la rentabilidad y a la sostenibilidad, al menos. Claro, pero es, lo que te digo va más ligado a lo de los dividendos, ¿sabes? O sea, que este dinero sigue siendo para apostar en el crecimiento de Claro. Ánfora y no para dar un retorno a los inversores o a los fundadores ahora mismo. Claro. Y con 50 millones de euros de inversión, ¿qué hubierais hecho diferente? Mira, nosotros en modelos de negocio como Ánfora hay en los principales países, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en UK. Y te voy a poner el caso más, el caso más excéntrico que yo he visto, pero hay una empresa que, como Ánfora, que el año pasado facturó la mitad que Ánfora y ha levantado más de 70 millones, creo que son 70 y pico, millones de euros el año pasado. Y aquí, volviendo a tu pregunta, yo no sabría qué hacer con 70 millones de euros en el banco ahora mismo. No sabría qué hacer. Hombre, algo harías. ¿Con O sea, 70? ¿no puedes captar más clientes haciendo outbound, que es un juego de headcount, de número de llamadas por día? ¿No puedes hacer más producto? Cosas que están en el roadmap, que seguramente abrimos tu roadmap y hay 1 millón de cosas por hacer. ¿No podrías hacerlo más rápido? O sea, a nivel de growth, siempre que hemos intentado ampliar los equipos de ventas, no nos funciona. Lo nuestro no es como factorial. Nos tenemos que enfocar muchísimo en la calidad. Y Nosotros no, ¿eh? Nosotros la calidad nos la suda. Ya, pero nuestro mercado es limitado. Es limitado. O sea, e-commerce en nuestro rango. ¿Podéis abrir países? Cuando vienen competidores de fuera, de España a España, no les cuesta mucho levantar cabeza. Porque está Ánfora con un volumen muy alto, mejores tarifas, mejor servicio, producto enfocado al mercado español, pues yo qué sé, integraciones con el Corte Inglés, con tal. Les cuesta mucho. O sea, la barrera de entrada es grande, igual que para mí lo es ir a Alemania. Por eso lo del Project Europe tiene mucho sentido. No es irte a pelear. O sea, no os planteáis abrir un centro logístico nunca en Alemania. Es una guerra que no Bueno, entraríais. mentira, nosotros tenemos un centro logístico en Alemania, operacional, pero nunca vamos a desarrollar ahí el mercado. O sea, desde este centro logístico, porque es que no puedo aportar ningún valor respecto a un competidor mío alemán. Igual que en París no lo voy porque no voy a aportar ningún valor. Ahora, lo que sí que hacemos es llamar a los e-commerce alemanes y les explicamos la historia de, oye, vente a Barcelona, vas a pagar menos, es más barato, te va a costar menos dinero y lo único que vas a perder es en Alemania un día de envío. Si en vez de tu horizonte ser 100 millones de euros fuera 1 billón, igual cambiaría esta perspectiva. Tendría que cambiar. Porque no creo que con España y Italia y con el proyecto europeo pudiésemos llegar a mil millones. A ver, son mercados grandes, ¿eh? Pero entonces nos tendríamos que plantear LATAM, Asia, tendríamos que buscar otros mercados. Pero de momento foco en el sur de Europa. Francia no. Bueno, Francia estamos captando muchos clientes ahora. Y trayéndolos a Vilafranca. Pero Vilafranca al Penedès, sí. Muy bien.
Muy bien, oye, muy, muy interesante. ¿Tú no habías sido emprendedor antes? Yo sí que fui emprendedor antes. Yo monté un negocio en Brasil. Empecé por, Fue lo más difícil. sí, por lo más difícil de todo y fracasó el negocio. ¿Por qué? ¿Qué hacía? Yo fui a Brasil. El marido de mi madre era el director de una empresa que vendía masas congeladas. ¿Sabes? El pan este congelado que colocas en un horno y en 10 minutos sale una baguette. ¿Vale? Y, y bueno, la empresa que le estaba, la estaba comprando un fondo en aquel momento y tal, y tenían algo de mercado en Brasil y me dijo, oye, hay negocio aquí, está funcionando bien, em, si quieres la representación. Y yo en aquel momento estaba trabajando en Johnson & Johnson y dije, sí, me voy a Brasil. Y fue bien, vendimos, pero Se vendía pan vendíamos, sí, en Brasil. bueno, empezamos con pan, luego seguimos con más productos de alimentación, empezamos a importar las máquinas de Zumex, de las máquinas de zumo, que ahí hacíamos como un proyecto bastante chulo que no solo vendíamos la máquina de Zumex, sino que vendíamos un poco todo, las botellas, como el display de cómo colocarlo con las bandejitas, todo ahí. Y Sí, vendíamos... era casi un 3PL de los zumos. Exacto, o sea, al final nosotros montamos una empresa importadora ahí. Importábamos cosas de España Vale. y las vendíamos en todo Brasil. Y cuando yo llegué, el real estaba a 3 y pico. No me acuerdo ahora exactamente, pero 3 y pico. Y cuando cerramos la empresa, estaba a 6 y pico. Claro, esto el margen no lo aguanta. Ya. Vender vendíamos. O sea, pero no Pero luego ganamos con los dinero. reales estos no, aquí no era dinero. No ganamos dinero. Encima de alimentación los márgenes son bajos. Si quieres asegurar el tipo de cambio es muy caro. También se come el margen. No, no había negocio. Y lo pasé mal, ¿eh? Al principio, o sea, cerrar un negocio fue duro. Y cuando me puse en Ánfora, nadie lo entendía. O sea, mi madre me decía, ponte a trabajar ya, ¿no? ¿Tú has tenido emprendedores alrededor? ¿Alguna referencia que te haya motivado, te haya influido? O sea, yo en Brasil aproveché para... Cuando estaba en Brasil hice el MBA de IS en Sao Paulo. O sea, Y el MBA en Sao Paulo. sí, No sabía que ahí también se hacía el MBA. sí, se hace el Executive, que es el de fines de semana, se hace en Barcelona, en Madrid, en Sao Paulo y creo que también en Alemania y en algún otro y creo en Kenia también. Y ahí va Matías Garenzo a hacer clases. En Sao No, Paulo. no, o sea, nosotros tuvimos una semana de intercambio que todos los brasileños y yo iban a Barcelona. Para ellos era súper emocionante, para mí no tanto. Y aquella semana era hacíamos semanas internacionales. Por ejemplo, una en Nueva York que estaba muy enfocada en finance. Vale, Y la de Barcelona estaba muy enfocada en emprendedorismo. vale, Y Mathieu era el que fue nuestro profesor durante aquella semana. vale. Y cuando monté Ánfora, pues fue a la primera persona La que fui a llamaste. ver. Sí, ¿Te ayudó el MBA? sí, me ayudó mucho. Porque, o sea, aprendes cosas que... Yo soy ingeniero, aprendes cosas que si no lo sabes en muy poco tiempo y de una manera muy práctica. Yo no Pero sabía nada trabajando en de... marketing en Johnson Johnson, seguramente algo aprendes, ¿no? Sí, De pero te estoy hablando negocio. sobre todo de finanzas. A mí me sirvió mucho Vale. pues para entender lo que era una P&L, un flujo de Esto caja. no lo aprendiste en gran consumo, ¿no? No, no mucho. Y bueno, también operaciones. O sea, al final el MBA te enseña un poco de todo y de nada, ¿sabes? Pero a mí, por lo que estoy haciendo ahora, me ha servido O sea, tú le mucho. recomiendas a la gente que nos está escuchando que haga un MBA. Si tienen el dinero, yo lo recomendaría para hacerlo. Yo lo hice en Brasil, que es mucho más barato. Pagué la mitad también en Sao Paulo. Entonces, claro, a mí me salió, no sé si con el precio de aquí, claro, supongo que depende un poco del dinero que tienes. Pero a mí mucha gente me hablaba del networking, ¿no? Hmm. Del MBA, como la propuesta de valor del MBA es el networking.
Y yo creo que no es verdad. O sea, aprendes cosas reales en el MBA y el networking pasa en un segundo plano sin ningún tipo de duda. O sea, yo no he generado un negocio fuera de los conocimientos que adquirí para Ánfora, por ejemplo, gracias a IS. Al networking. Exacto. Bueno, es que a ver, si estuvieras en Sao Paulo igual sí, pero viniendo a Barcelona, Bueno, pero yo he estado muy metido en IS Barcelona, ¿sí? porque como, o sea, con Mathieu pues he estado yendo mucho a IS, entonces sigo teniendo muchísima relación con IS y me gusta mucho. Vale. ¿Y quién empezó la idea? ¿Quién tuvo la idea de los tres? La idea la tuvo Joan. Joan es el CEO y Joaquim es el CTO. Joan la tuvo y de hecho creo que él lo estaba... Este modelo de negocio lo comentó con un tío que no sé quién es yo, de Globo. Vale. Pero creo que era aquel momento que en Globo ya intuían... Este tío era de los primeros trabajadores de Globo, entonces supongo que tenía Phantoms y ya se estaba viendo un poco, pues supongo que él ya sabía por dónde iba Globo y no le salía rentable en aquel momento empezar a emprender. O sea, tú fuiste el segundo plato. Yo fui el segundo plato, puede ser, sí. Puede ser que fuera el segundo plato. O sea, igualmente no creo que fuese el segundo plato porque no fue como cogemos esta idea y vamos a Ya, trabajarla. O sea, con Joan cogimos varios modelos de negocio, vale. los analizamos y este lo sacó Joan como que lo había estado hablando, Vale. pero rollo, nada, no había nada ahí. Ojalá, es que la idea está muy bien, ¿eh? La idea, Sí, pero sí, pero no... luego hay que hacer todo, ¿no? Y tener 50.000 ideas cada día para seguir creciendo y encontrar nuevos negocios, ¿no? Claro, o sea, lo que me di... Hay un amigo de Globo que ha visto que hay un modelo de negocio en Estados Unidos que está tirando bien, aquí en Europa no existe y puede tener sentido esto. En Europa en aquel momento había el Last Mile Logistics, no había mucho enfoque a la entrega inmediata, ¿no? Nos acostumbraron, sobre todo seguramente el dinero de VC, Sí. nos acostumbró a un servicio que no tenía sentido probablemente, que es la entrega en horas cuando hacías un pedido en un e-commerce, ¿no? Que eso es lo que hacía Cubo al principio, ¿no? Es lo que nos explicó a nosotros y le vimos sentido en aquel momento. Luego vimos que este espacio no era un problema real del mundo. Pero había varias gente, había Stuart, bueno, un modelo más integrado, haciendo esto, las Mile Logistics, enfocado a la inmediatez. ¿Vosotros esto no caísteis en esta trampa o sí? Nosotros cuando empezamos había dos modelos de negocio que veíamos que en Estados Unidos están funcionando. Uno era el nuestro, almacenes a las afueras, metro cuadrado barato, stock concentrado ahí y un enfoque más a precio. Y luego salió otro modelo de negocio, que es el que siguió Cubo, que estaba más enfocado a servicio y a entregas ultra rápidas, con hubs urbanos en las distintas ciudades. Ahora puede parecer que nosotros somos muy listos y que dimos en el clavo, pero la realidad es que en el momento teníamos miedo, porque no sabíamos qué era lo que el mercado iba a aceptar o no. Ujú. Pero os decidisteis por este modelo Sí, más nosotros... racional, más a coste. Que al Exacto, final la logística, el coste es es importante. importante. Sí, o sea, ellos al final... Imagínate que ahora ya, antes te estaba explicando que ya distribuir el stock dentro de Europa no tiene mucho sentido. Mm. Para nosotros ninguno. Porque ganar un día de envío. Nosotros, por ejemplo, tenemos una métrica que vemos que las incidencias nos empiezan a partir del tercer día normalmente. Del día 0 al día 3, Ujú. la gente casi no se queja. Pues siempre hay el típico que está tal. Pero a partir del día 3 crece mucho. Entonces, ganar un día... Tú lo único que ganas teniendo stock en España y en Alemania es un día de envío. Con todos los costes que esto tiene. Ya. Imagínate si con el modelo que tenía Cubo, por ejemplo, y otras empresas, no fue solo Cubo, salieron muchas, Mm. ya la descentralización la haces a nivel de ciudad. Esto es inviable. ¿El customer service quién lo hace? ¿El cliente o vosotros? Es mixto. O sea,
Nosotros, por norma, no tratamos con el cliente final de nuestros clientes. Tratamos con el cliente. Entonces el cliente nos filtra. Pero sí que tenemos ciertas cosas que llegan directamente a nosotros. Con el transportista lo hacemos todos nosotros. Ahora estamos colocando IA en lo que es Customer y nos está funcionando muy bien. Sí, pero al final la variabilidad no es muy grande. Exacto. Ahora hemos conseguido resolver un 7% de los tickets con IA. 7%. Y me dicen, no sé si es verdad, que podemos llegar hasta el 50%. Bueno, y hasta 100, ¿no? Bueno, Ya, pero como que vean viable en el corto plazo, en el corto plazo, ¿eh? hasta el 50%. Pero ya veremos. Vale. Sí, te quería preguntar. Ah, sí, la otra cosa que te quería preguntar es: los retornos, cuando alguien devuelve un producto, ¿esto llega directamente a vosotros? Sí. Llega al almacén y nosotros gestionamos las devoluciones o lo separamos porque el producto está mal o lo reubicamos si está bien. Hacemos el check, el control check, ¿Quién todo. ha aparecido modelos de negocio que hacen solo esto de la logística inversa? ¿Cómo lo ves este espacio? Bien, o sea, nosotros nos integramos con todos ellos y trabajamos con ellos. De hecho, nosotros las devoluciones es algo que hacemos porque los clientes necesitan, pero no es nuestro foco. Entonces, Hay negocio ahí, ¿tú crees? sí, o sea, no te sé decir exactamente los números. Es verdad que las devoluciones al final están muy relacionadas con la moda. O sea, la gente que devuelve cosas normalmente es moda. Seguro que hay otros, pero principalmente es moda. Y que estamos hablando de un 20%, entre un 20 y un 30. Es bastante, ¿eh? No está mal, pero claro, tienes que ir para tener un volumen relevante tienes que ir a grandes marcas. Ujú. Y ellos, pues igual que nosotros apostamos en la experiencia de cliente, en el outbound sobre todo, el outbound es de que sale del almacén hasta el cliente, ellos se centran mucho en la experiencia de cliente, en lo que son los retornos, y luego hacen una cosa que está bien, que es que adelantan el pago al cliente final. Exacto. Y ellos como aseguran este pago. Nosotros esto no lo hacemos. Es una propuesta de valor que también hay que financiar. Exacto. Es un poco como esta entrega inmediata Es un en la banco, ¿no? Al logística, final. ¿no? O sea, son cosas que igual definitivamente es un valor, ¿no? O sea, como entregar en una hora es valor. Pero es un valor que la gente está dispuesta a pagar, que está dispuesta a valorar. Cuando pasan las horas de los VCs, ¿no? Y se ha quemado todo el dinero de la categoría. Bueno, lo veremos, ¿no? El futuro no... Claro, esto lo dirá el mercado al final, sí. Pero bueno, la gente lo está comprando, ¿eh? O sea, nosotros, la mayoría de clientes trabajan con estos modelos de negocio. Vale. ¿Vuestra cultura ha cambiado mucho en los últimos 5 años? De 0 a 150 personas. ¿Sois 150? Somos 150 y pico, sí. Mm. Mucho. O sea, de hecho, uno de los challenges que nosotros nos encontramos en Ánfora, nosotros no somos coceos como vosotros. Entonces, growth, tecnología, operaciones eran como las tres verticales claras dentro de Ánfora. Y llegamos a un punto que había tres culturas. Growth había Cada uno de caído. los founders era una Literal. cultura. Literal. Y hace ya un año y pico hicimos un proyecto que seguimos a día de hoy para cambiar esto. Lo hicimos con Wave Up, que vinieron al podcast, Ujú. y nos ha ido súper bien. ¿Sí? Brutal. Nos hemos vuelto dependientes de Wave Up, que esto... ¿Ah, sí? Sí, sí. O sea, hacemos coaching personal, coaching grupal de founders, y ahora estamos bajando a heads y managers. Ujú. ¿Y con eso habéis conseguido unificar la cultura? Estamos en ello, pero sí. ¿Y vuestro management qué pinta tiene? ¿Son gente de fuera, gente crecida dentro de casa en este poco tiempo? Esto es otro tema que hemos tenido, que es que, claro, a ver, supongo esto debe pasar en todas las scale-ups. Claro, había gente muy junior, con grandes equipos, y hubo un momento que tuvimos que redefinir el equipo de heads y traer gente de fuera que nos explicase cómo hacer ciertas cosas.
¿Y esto trajimos qué tal funcionó? muy bien. ¿Sí? Sí, sí. Nosotros hemos Pero traído, es difícil, ¿eh? hemos Muy traído difícil. gente muy buena de Amazon, gente de Holded también ha venido, y de Growth, el Head of Growth es de Holded, y nos ha ido muy bien. Y ha motivado también al equipo que tienen abajo, porque ¿No habéis traído a alguien senior que no os haya funcionado? también. Ah, vale, digo, es que seréis los primeros. No. En realidad, o sea, ahora lo hemos hecho y lo hemos hecho mejor de lo que lo habíamos hecho, pero siempre que habíamos intentado fichar una superstar, salía fatal. Ya. Fatal. Acabamos mal siempre. Bueno, mal. No es fácil. Sí, Pero habéis encontrado algunos que sí. Y hoy sí. tenéis un mix, entiendo, de gente que ha crecido en casa. Tenemos un mix ahora. Tenemos un mix. Por ejemplo, producto, la head de product es una chica buenísima, muy joven, y nosotros estuvimos buscando head of products, y cada persona que entrevistamos es que Es no muy difícil el Head of Product. muy difícil. No había manera. O sea, más que nada es que no entendía qué valor aportaría Ánfora versus se llama Mireia versus Mireia. Y el proceso lo hicimos hace un año y no nos arrepentimos nada Qué bien. ahora mismo. Pero sí que después, por ejemplo, nosotros somos una empresa logística y ninguno de los founders venía de la logística. Bueno, Joaquín venía de la última milla, entonces nos ha ido muy bien traer a gente muy buena de Amazon. Hemos traído gente que ha montado almacenes de Amazon, de Ánfora. Pues que era necesario. Claro. Muy bien. Bueno, hostia, es una historia increíble. Desde luego os iremos siguiendo. ¿Quieres recomendarnos un libro o un podcast o un emprendedor que te haya influido? A ver, yo el podcast que más veo es el de INNIC. ¿Sí? Sí. Pero, o sea, no te diré todos porque saques muchas cosas, pero la mayoría los he visto. Y nunca he venido a la tertulia, Hombre, pues tienes que venir. porque mi oficina está muy lejos y siempre como me acaba dando pereza, pero si un día me invitáis me vengo Claro que sí. seguro. Y libro, me he leído bastantes. O sea, siempre leo cosas relacionadas con negocio, con emprendedorismo. El último que me he leído, pero se lo habrá leído todo el mundo, es el de Principles de Ray Dalio. Ujú. Y me ha gustado. O sea, me ha gustado. Pero no sabría recomendar uno. Este es el último que me he leído. ¿Y un emprendedor? Un emprendedor Que sigas, que te haya... Es que sois vosotros. O sea, pero también, ya no por un tema también, pero más que nada por la difusión. O sea, vosotros hacéis que seáis accesibles a la gente. O sea, yo, no sé, Oscar Pierre o los de Holded, no sé lo que hacen porque no lo enseñan. Vosotros sí. Entonces, o sea, sois una guía para mucha gente que estamos en etapas anteriores como yo, y creo que es buenísimo lo que hacéis para el ecosistema. Lo digo de verdad, creo que Qué bien. ojalá más gente hiciese este tipo de trabajo. Pues nada, pues muchísimas gracias por compartir hoy tu experiencia, que es brutal. Y desde luego te invitaremos en tertulias y te iremos siguiendo. A vosotros por invitarme. Hasta la semana que viene.